Sabes, no suelo ser muy sociable, pero en esta ocasión quisiera saludarte. Deseándote que estés bien y sobre todo presentarme, soy Luis. Quizá te estés preguntando por qué me estoy dirigiendo a ti, y créeme que no era mi intención. Pero no quería quedarme solo con eso para mí mismo, quisiera poder dar a conocer mi historia. Una historia que aún hoy en día me deja pensando qué fue lo que pasó. ¿Y si todo ello fue tan real como yo lo sentí? Seguramente conoces el videojuego Plantas contra Zombies, estoy seguro que sí. Durante años, te podría decir que prácticamente desde que este juego vio la luz se hizo mi videojuego favorito. Recuerdo bien todas esas tardes en las que llegaba de la escuela solo para jugar, literalmente me pasé esa aventura como 30 veces. Sé que suena algo irreal, pero te podría jurar que así fue. Claro está que con el paso de los años dejé de jugarlo, conforme fui creciendo a pesar de seguir siendo mi favorito ya no era lo de antes. Esa emoción al jugar, así que dejé durante mucho tiempo el juego olvidado. Por cierto, se me olvidó mencionarte que lo solía jugar en mi antigua Xbox 360. Aquella consola dejé de usarla durante casi 4 años, desde que pude comprar mi Xbox One. Precisamente vendí todos los juegos de esa consola, menos ese por lo que ya había dicho, porque es mi favorito. Además la consola tampoco quise venderla, porque fue un regalo de mi abuelo y aunque ya no la usaría quise conservarla. Precisamente eso pareció tener una increíble coincidencia, porque hace como un mes mis padres planearon mudarnos de ciudad para poder seguir con mis estudios. Y porque papá había conseguido una mejor plaza de trabajo. Cuando estuve empacando encontré mi vieja Xbox en su caja, juro que me había olvidado de ella por un momento. Así que sentí algo de emoción verla otra vez, así que decidí que al llegar a la nueva casa e instalarnos la prendería, con la esperanza de que aún funcionara. Así fue, tras unos días por fin nos reubicamos y desempolvé la consola para conectarla. Para mi sorpresa todo estaba como lo recordaba, la consola prendía como normalmente lo había hecho, aún tenía mi perfil guardado. No tenía juegos instalados, pero sí mi Plantas contra Zombies que conservé. Lo puse en el lector y lo cargó a la primera. Inicié el juego, para mi sorpresa seguía guardada la última partida que había jugado. Así que ya no tenía que empezar todo de cero para desbloquear el modo infinito que al menos para mí era el más emocionante. Ya saben, pasarme la historia otra vez sería tedioso por más de que amara el juego. Así fue como entré a un juego de puzzles y al salir fui a ver mi árbol en el jardín zen. Pero al entrar un mensaje del menú me sorprende. Para poder entrar al jardín deberás desbloquear al último zombie. Yo recordaba que en su momento desbloqueé todo lo del juego, pero debido a los años que tenía sin jugarlo quizá era algo que no había descubierto, eso pensé. Así que me dirigí hacia el libro donde te da la información de todas las plantas y zombies. Me di cuenta que al final de la lista había uno bloqueado, uno que no recordaba y que al igual que todos al principio solo salía su silueta. Este zombie parecía uno común, me refiero a su aspecto, pero no podía distinguir más. Al seleccionarlo me decía que debía pasarme la historia nuevamente para poder desbloquearlo. Maldita sea, pensé mientras reía, no quería pasarme esa aventura nuevamente así que mejor quise salir del juego. Pero al instante otro mensaje salta, ¿estás seguro que deseas salir? Si lo haces jamás desbloquearás al último zombie. Ese mensaje me puso a pensar. Tal vez saldría y me podría olvidar del juego, pero algo me hacía no querer salir y jugarlo. Mi espíritu de cuando tenía 10 años parecía dominarme, la nostalgia de querer jugar y sobre todo saber el aspecto del nuevo zombie me estaban matando. Miré mi reloj, apenas eran las 11 de la mañana, era un día jueves así que las clases que tendría en línea no eran tan importantes. Bueno, solo lo jugaré una última vez, eso dije así que me dirigí al menú para pasar la historia. La inicié, lo único que me alegró fue que desde el primer nivel todas las plantas y zombies estuvieran desbloqueados. Al menos no sería aburrido pasar nivel por nivel, porque algunos son demasiado fáciles. Pero me di cuenta de algo. Conforme iba llegando a los niveles últimos de cada fase la dificultad era ridículamente difícil. Los zombies venían por montones y mis plantas, aunque les hacían mucho daño, les costaba derribar a todos esos zombies. Con mucho esfuerzo y estrategia pude pasar apenas los últimos niveles de la fase nocturna.
Realmente me estaba divirtiendo, aquellos días de adolescente pasando el modo infinito vinieron a mi mente. Recordaba esa emoción de lo difícil que era el juego, aunque también por momentos me causaba estrés y algo de desesperación. Recuerdo que el nivel de la piscina no fue tan complicado, pero el nivel donde hay tormenta fue todo un calvario para mí, había niveles que tenía que repetir porque perdía una vez tras otra. Miré mi reloj y sorpresivamente apenas había pasado una hora desde que empecé a jugar, extraño pero en fin, me estaba alegrando que esto no me tomara tanto tiempo. Por fin llegué a la azotea. Nuevamente, en el día no tuve tantos problemas, era difícil pero nada que mi yo experto en este juego pudiese superar. Sin embargo otra vez más, la versión de la azotea de noche fue simplemente un infierno. Era extremadamente difícil, mucho más que los niveles más avanzados del modo infinito. Mis plantas apenas duraban en el campo, sin exagerar fueron casi 3 veces que tenía que repetir cada nivel porque eran complicadísimos. Una gran satisfacción me inundó cuando por fin llegué al jefe final, al buen Dr. Zombos, como le solía llamar, ya que siempre lo derrotaba. Miré mi reloj y apenas eran las 12 de la tarde con 30 minutos. Entrecerré los ojos como mirando extrañado el reloj. Bastante raro que tan poco tiempo haya pasado, estos niveles eran bastante duraderos y como dije, hubo algunos que tuve que repetir 3 veces. Volví a lo que estaba, ya era el último nivel así que no quería perder toda mi concentración. Lo inicié y bueno, creo que esta es la primera vez que de verdad sentí miedo y desesperación en todo mi cuerpo. Aquel nivel final era imposible. El Dr. Zombos se hizo demasiado resistente, frecuentemente limpiaba toda la zona de mis plantas y apenas llegaba a la mitad de su vida me derrotaba. Yo no estaba dispuesto a perder, no quise rendirme y lo intenté muchas veces, variaba mi estrategia para así evitar perder plantas. Administraba los chiles y aplastazombies para librarme de los molestos zombies colgantes. Aquel nivel lo recuerdo como el más complicado de cualquier juego que me haya pasado. Tras una asombrosa batalla pude derrotarlo, eso claro también estuve cerca de perder, pero por fin pude hacerlo. Caí a mi cama satisfecho y el mensaje de Abe una vez que salió a escena fue: "Felicidades amigo, por fin acabaste con este doctor que no nos dejaba en paz, pero hay un problema, un nuevo zombie ha llegado, deberás luchar otra vez". No, maldita sea. Caí al suelo mientras renegaba lo que acababa de ver. Tardé tanto en pasar este último nivel para que me dijeran que hay otro zombie más. Por un momento decidí no seguir jugando, ya no quería otro nivel tan estresante como ese. Pero lo que vino después hizo que todo eso que pensé se esfumara. Felicidades, has desbloqueado al zombie Phil. Aquel zombie era uno común y corriente, solamente que venía vestido como oficinista, era un poco gordo y usaba lentes. En su descripción no decía nada, no tenía dureza ni daño, tampoco una habilidad especial. Tan solo una pequeña frase que dice: Phil solo quiere venganza, no descansará hasta lograrlo. Al iniciar el nivel me manda al primero de todo el juego, esta vez solo había un pasillo para plantar, así como el primer nivel. Y en el acercamiento a los zombies que enfrentaremos solo estaba aquel zombie Phil. Me pedía elegir las plantas que yo quisiera. Como no sabía que tan fuerte era me elegí mis favoritas. El lanza maíz. El lanza sandías. La nuez gigante y una calabaza para protegerla. El hongo congelador, el chile y el aplasta zombies. Todo estaba listo, inició el nivel y aparece un hombre animado corriendo hacia la casa mientras gritaba por ayuda. Aquel hombre entró a la casa y el loco Dave sale a escena. ¿Has visto a ese hombre? Es Josh Fan, el creador de Plantas contra Zombies. Tu misión será protegerlo de Phil, él es ahora un zombie porque está muerto. Pero antes trabajaba para Fan en el desarrollo de este juego. Hasta que fue despedido por alguna razón que aún nadie sabe. Phil se quitó la vida, ahora quiere matar a Fan, haz todo para impedirlo. ¿Qué hostias es esto? ¿Qué mensaje tan cutre, qué historia tan ridícula? La verdad estaba decepcionado, era la historia más tonta que pudieron incluirle al juego para un zombie final. Bueno, si no comienzo esto no acabaré nunca. Por última vez miré mi reloj, ¿qué? Apenas marcaba las 12 de la tarde con 45 minutos. Pero sí he sentido que he jugado durante horas. Algo no está bien aquí, al parecer me hace daño jugar como un loco. Le di a comenzar y aparece el conteo inicial.
Al momento un zombie aparece, era el zombie Phil. Yo coloqué mis primeras plantas, un lanzamaíz y un congelador. Los soles que tenía eran infinitos por cierto, así que coloqué un lanzasandías. Lo extraño vino cuando por más que atacaba a ese zombie no caía. Al menos le había explotado 7 chiles y aplastado 4 veces pero ni el brazo perdía. Eso sí, ese zombie era muy lento. Les juro que la partida se extendió demasiado porque Phil no llegaba a la casa, pero tampoco podía vencerlo. No importa lo que hagas para salvarte George, hoy morirás, saltó ese diálogo de aquel zombie. Cuando dijo eso se hizo mucho más rápido y ni siquiera tuve oportunidad, acabó con mis plantas fácilmente y llegó a la casa. Por cierto la podadora no le hizo daño. Cuando llegó aparece una cinemática dentro de la casa, mientras mostraba a ese zombie atacando y devorando al tal fan. Game over. Has culminado esta historia, tras eso salen los créditos finales. Cuando acaba el juego me manda al menú principal. Esta vez me metí al libro para ver si había logrado desbloquear a ese zombie. Pero esta vez ya no aparecía, tampoco había nada raro o algo más. ¿Recuerdas que te dije que quería entrar al jardín para ver mi árbol? Bueno, pues así lo hice, esta vez sí me dejó entrar, pero lo que vi fue lo más impactante. En el árbol había una cuerda como de alguien suicida. En eso a lo lejos un zombie se va acercando. Era Phil, él mira la pantalla y dice, oye tú, gracias por dejarme cumplir mi venganza, no lo habría logrado sin ti. Ahora podré descansar en paz, y no te preocupes, sé que pusiste todas esas plantas porque así lo quería George Fan, pero al fin ese maldito está muerto. Y descuida, no volverás a verme jamás. Aquel zombie escaló el árbol colocando su cabeza en el orificio de aquella cuerda, quedando colgado. Yo no supe qué hacer en ese momento, así que tan solo apagué mi consola. Al instante la prendí e inicié el juego. Esta vez ese zombie ya no estaba ahí, tan solo una pequeña cruz debajo, la cual tenía su nombre y debajo marcaba la hora 12:45, supongo que fue la hora en la que murió. Quizá ese sujeto, si en verdad existió, se quitó la vida colgándose. Aún así es algo que jamás sabré. Y de verdad espero que a nadie más le haya pasado. Porque por un tiempo siempre lo soñaba, y no hace falta decir que jamás he vuelto a jugar ese juego.